ser una buena persona. Seguramente la finalidad de muchos es o ha sido durante mucho tiempo lograr ser una buena persona. Pues déjame decirte que si esa ha sido tu meta, tu objetivo, has estado totalmente equivocado. Y te voy a decir por qué. ¿Qué significa ser una buena persona? Dice mucha gente: yo no robo, yo no mato, ayudo a los demás y creo estar haciendo lo correcto. Eso es ser una buena persona. Pero desgraciadamente, para los estándares que pide Dios hacia nosotros, ser una buena persona no es suficiente. Y les voy a decir por qué. Dice la Torá que Jacob, el patriarca, el tercero de ellos, tenía 12 hijos. Cuando tuvo a su hijo número 11, a su hijo Yosef, lo quería y le demostraba ese cariño a ojos de todos. No estuvo bien, el Talmud lo critica, diciendo: nunca hagas diferencia entre tus hijos, porque vas a fomentar solamente la envidia entre ellos. Pero así sucedió. Llegó un momento donde los hermanos de Yosef planearon asesinarlo, nada más y nada menos. Y cuenta la Torá: Vaishma Reubén Vayatzileu Miyadam. Reubén, el primogénito, el hermano mayor, escucha ese plan que se está gestando contra el menor y lo salvó de sus manos. Reubén toma la palabra y dice: no hay que matarlo, no lo asesinen, vamos a arrojarlo a este pozo que está aquí al lado y ya con eso suficiente. ¿Cuál era el plan de Reubén? Como la Torá misma dice, era salvarlo. Dice la Torá: lo salvó. ¿Qué significa salvarlo, echarlo a un pozo? Entonces, su intención era: ahorita lo arrojan al pozo, ya luego cuando se vayan, yo regreso por él y me lo llevo a casa de mi papá. Es una buena acción, no podemos dudarlo, es algo positivo, salvó a su hermano, lo iban a asesinar si no fuera por él. Dice el Midrash en el Yalkut Shimoni: si Reubén se hubiera puesto a pensar y hubiera sabido que la Torá va a escribir para toda la historia que él salvó a su hermano, en vez de salvarlo de esa forma, directamente lo hubiera agarrado, lo hubiera puesto sobre su hombro y se lo hubiera llevado a su padre. Sí lo salvaste, pero no de la mejor manera posible. Sabemos que además el desenlace no fue del todo positivo, porque los hermanos, apenas se fue Reubén, lo sacaron de ese pozo y lo vendieron como esclavo, que al final terminó en Egipto y después se hizo el virrey de la nación más poderosa del momento. Pero fuera de eso, lo que la Torá nos está diciendo es: hiciste algo bueno, pero no hiciste algo mejor. No fue suficiente. Lo salvaste, pero hubieras hecho mejor las cosas. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Dice el Midrash a Aarón a Cohen, el hermano de Moshe Rabbenu. Cuando Moshe Rabbenu todavía no salía al estrellato para ser el Salvador, el Señor de todos los profetas, recordemos que Moshe empezó su carrera ya como líder de Israel a los 80 años de edad. Vivió 120. De los 80, los 40 que salió y estuvo en el desierto con la nación judía y después murió. ¿Quién estuvo al frente del pueblo antes de Moshe? Su hermano mayor, Aarón a Cohen. Aarón estuvo todo el tiempo al pendiente, él era el que cargaba con la problemática, él era el líder, prácticamente era el Moshe Rabbenu antes de Moshe Rabbenu. Cuando Moshe recibe la orden de Dios y le dice a Hashem: tienes que ir a salvar a la nación, tienes que ir a decir al faraón que deje salir a mis hijos, los Yehudim, Moshe no quería. Y empezó a poner diferentes pretextos. Primero le dijo a Dios: no me van a creer y no me van a hacer caso y soy tartamudo. Y al final salió la verdad. ¿Cuál era la verdad? Dijo Moshe: la verdad, no quiero que mi hermano se sienta mal de que yo le estoy quitando su lugar. Ese era el motivo verdadero de Moshe. Dios le dijo: no te preocupes. Si ese es tu miedo, estate tranquilo.
porque yo te aseguro que Aarón, cuando se entere, se va a alegrar. Cuando te vea, no se va a sentir que le quitaste el puesto, se va a sentir contento por ti. Entonces, ¿qué dice la Torá? Aarón a Cohen se alegró de que su hermano Moshe era el líder. Dice el Midrash, si Aarón hubiera sabido que la Torá iba a escribir sobre él, que se alegró por su hermano, no se hubiera solamente alegrado, hubiera salido a su encuentro con bailes, con tambores, para demostrarle la alegría. Quiere decir, Aarón estuvo bien, se sintió bien, contento, porque su hermano está teniendo un ascenso, aunque era a costa suya. Aarón hizo bien, pero podía haber hecho mejor las cosas. No solamente se hubiera alegrado, hubiera salido con bailes y panderos a su encuentro. Tercer ejemplo, Ruth a Moabía, Boaz, que platicamos en Shavuot sobre el tema. Tenemos a Ruth, una mujer necesitada, una mujer pobre, que viene al campo de un hombre pudiente, al campo de Boaz. Boaz se da cuenta de que es una muchacha débil, desvalida, y le dice a la gente que la ayude. ¿Cómo la ayudaron? Le dejaron recolectar más espigas que lo que dejaban recolectar a cualquier pobre normal. Llega el Midrash y nos dice, si Boaz hubiera sabido que iba a escribir el Midrash, la Torá, iba a escribir sobre él, que ayudó a Ruth, no solamente le hubiera dado unas espigas de más, le hubiera dado de comer la mejor carne del mundo. Le hubiera dado becerros engordados de los mejores para que se llevara para cenar. ¿Cuál es el común denominador de estos tres? El factor común es el siguiente. Hiciste bien las cosas, pero no es suficiente. Hiciste muy bien, no es suficiente. Podías haberlo hecho mejor. A estas personas las critican en el Midrash. Son personajes que actuaron bien, son personajes de primer nivel. Y aún así son criticados, pero escuchen lo increíble, es algo tal vez inconcebible hasta hoy. Te pueden criticar para todos los tiempos por haber hecho bien las cosas. ¿Cuál es el motivo? Porque debías haberlas hecho mejor. Y es lo que yo les dije al principio. Ser una buena persona no es suficiente. Si tú has pensado siempre, yo no robo, yo no mato, yo ayudo a los demás, y soy buena persona, me voy a sacar un 10, una mención honorífica en el cielo después de 120 años. No, señor, te equivocaste, rotundamente te equivocaste. Tú no veniste al mundo a ser una buena persona, tú veniste al mundo a ser una extraordinaria persona. Y eso es lo que a veces nos falta, dar ese empuje de más, después de haber hecho las cosas bien. Hoy en día, después de todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que pasa en el mundo, tal vez volteamos y nos vemos a nosotros como buenos, como geniales. Pero tal vez podemos hacer más. No estés conforme. Usa la ambición que Dios te programó de entrada por naturaleza, desde el momento de tu nacimiento, que el hombre es ambicioso por naturaleza. Usa esa ambición para hacer más. Así como alguien que tiene mucho dinero no se conforma y siempre quiere hacer más y más y más. Yo no he sabido de ninguna persona que le ofrezcan un negocio millonario y diga, ¿sabes qué? Está genial el negocio, pero ya tengo mucho dinero, déjalo ahí, no quiero más. Yo nunca he sabido de eso. ¿Ustedes sí? Platíquenmelo, tal vez lo conocen, yo no lo conozco. La ambición del dinero nunca para. Esa ambición tenemos que cambiarla de lugar, canalizarla hacia lo que es el ser humano, el construirte, el formarte, que seas no bueno, no mejor, que seas el mejor, que seas extraordinario. Y eso lo podemos ver también en un versículo que rezamos todos los días, que dijo el rey David, Karov Adonai, Dios está cerca. Uno dice, qué bueno, Dios está cerca. ¿De quién está cerca? Lejol Coreab, de todos aquellos que lo llaman. Está genial, todos los que llaman a Dios tienen a Dios cerca. Continúa el rey David y dice, Lejol Asher Ikrauhu Behemet, cerca de todos aquellos que lo llaman de verdad. Aquí vuelve la Torá a plasmar este concepto. No es suficiente llamar a Dios.
hay que llamarlo de verdad. ¿Cuántas veces decimos, yo recé, yo pedí, yo leí, yo hice? Ok, la pregunta, ¿lo hiciste de verdad? ¿Rezaste de verdad? ¿Pusiste tu alma y tu corazón en esa plegaria realmente? ¿Tú quieres tener a Dios cerca? Termina el versículo completo. No te quedes en la mitad, donde dice, Dios está cerca de todos aquellos que lo llaman, y te conformas con haber agarrado el libro. No, Señor, llámalo de verdad. No es suficiente rezar. Hay que hacerlo con un empuje extra. Siempre el extra es lo que hace toda la diferencia. Si vemos una carrera de 100 metros planos, el que hizo ese extra se lleva la medalla de oro. El que hizo un poco menos, la de plata, y así sucesivamente. Y habrá gente que después de la carrera se arrepentirá y habrá pensado, ¿sabes qué? Pude hacer más. ¿Por qué no di ese empuje? ¿Por qué no puse todo en esos últimos instantes? Encontramos uno de los relatos más famosos en el Talmud. Vamos a darle luz según el concepto que estamos ahorita manejando. Voy a decir una verajá, pueden responder amén los que estén viendo en vivo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amén. El Talmud, en el tratado de Ketubot, nos cuenta lo siguiente. Hubo uno de los sabios llamado Mar Ukba. Este sabio tenía un hábito muy bueno, muy positivo, de que le iba a entregar diariamente a un pobre 4 monedas, todos los días. No nos dice aquí a cuánto equivalían esas monedas, pero se las daba todos los días. Quiere decir que prácticamente lo mantenía, no sé si en todo, pero en algún aspecto importante de su vida, Mar Ukba mantenía a este pobre todos los días. Uno de los días, dice el Talmud, dato importante, este dinero que le entregaba Mar Ukba al pobre, se lo entregaba en secreto. No quería avergonzarlo y que se sienta mantenido por el jajam. Entonces le deslizaba por la puerta las monedas, todos los días. Un día, cuenta aquí el Talmud, se le había hecho el horario tarde y salió junto con su esposa a la calle. Entonces, en esta ocasión, le dijo a la esposa, acompáñame, voy a dejar un dinero al necesitado. Y justo ese día, da la casualidad, no hay casualidades, de que el pobre quiso saber la identidad de su benefactor. El pobre todos los días se levanta, ve 4 monedas en la entrada de su casa. Llegó un momento donde dijo, ¿sabes qué? Necesito saber quién me está ayudando todo el tiempo. Justo fue el día que va Mar Ukba con su esposa. Cuando echan el dinero por la puerta, se dan cuenta de que alguien está abriendo para poder verlos. Y entonces se echan a correr, evaden a la gente, esquivan para que el pobre no los vaya a ver. Y llega un momento donde ya no saben en dónde esconderse porque el pobre está a punto de verlos y se meten a un horno que estaba en la zona. Era un horno que no estaba encendido con los carbones ahí puestos, pero estaba hirviendo porque acababan de retirar los carbones del lugar. Entonces Mar Ukba empieza a gritar del dolor porque sus pies se están quemando. Y le dice a la esposa, no hay problema, pon tus pies sobre los míos, porque ¿qué crees? Yo no me estoy quemando. Increíble. La esposa del jajam no se está quemando, está en el mismo horno, pisando exactamente la misma superficie. El jajam ya no puede, se está quemando los pies. Y la esposa le dice, pon tus pies sobre los míos, yo no me estoy quemando. Lo hizo y después de que el pobre se retiró, ambos salieron. Aquí el Talmud pregunta, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué se arriesgaron? ¿Qué pasa si el pobre los ve? Y entonces el Talmud llega a una conclusión. Es preferible que uno sea arrojado a una hoguera antes de causarle vergüenza a otro ser humano. Este pobre no se imagina que es el gran sabio el que lo está manteniendo. Cuando se entere va a sentir una vergüenza profunda, una vergüenza inmensa.
Entonces era preferible que ellos se arriesgaran para no avergonzar a alguien. Ese es un tema por sí mismo que deberíamos de ahondar en él en alguna ocasión. Pero Marukba, después de haber experimentado este suceso con la esposa, se sintió deprimido. ¿Por qué se deprimió? Porque dijo, oye, ¿qué me falta? ¿Por qué mi esposa tiene un nivel superior al mío? Ella tuvo la protección celestial de que inclusive sus pies estén protegidos, que no se vaya ni siquiera a quemar los pies. Y yo sí me estaba quemando los pies. ¿Qué me falta a mí para llegar al nivel de mi esposa? Porque ella tiene más nivel que yo. Entonces se sintió mal. Entonces la esposa le dijo, yo te voy a explicar por qué. Yo te voy a decir qué tengo yo que tú no tienes. Yo te voy a decir por qué tengo un nivel superior al tuyo. ¿Qué le dijo? Le dijo, mira, cuando un pobre viene conmigo, cuando un necesitado viene conmigo, yo estoy en la casa, yo abro la puerta, veo a un necesitado que tocó y le digo inmediatamente, sí te ayudo, saco alimento y le doy. Este pobre está hambriento y de inmediato obtiene una ayuda directa que lo saca del problema. Pero cuando viene un pobre contigo, tú no estás en la casa, no estás en la cocina. Lo que haces es inmediatamente le das dinero. El pobre con ese dinero tiene que ir y comprar alimento. Entonces, la satisfacción que yo le doy al necesitado es mayor a la que tú le das. ¿En qué es mayor? En tiempo. Porque yo le doy una ayuda directa que le puede calmar el hambre en 1 minuto y tú le das dinero para que él vaya y compre comida y se alimente en 5 minutos. A ver, ese es el relato del Talmud. Pero pensemos un poquito las cosas. ¿A poco ya con eso la esposa adquiere un nivel superior al del jajam? Estamos hablando que el jajam le da dinero a todos los pobres que le piden. Por él mucha gente come. Todos los días le daba 4 monedas a un pobre específico de su colonia. Además, aquellos que se le presentaban de manera esporádica. Pero él tiene un nivel menor al de ella porque ella le da el sándwich y el jajam le da el dinero para que se compre el sándwich. ¿Realmente hay diferencia en esto? Es aparentemente algo insignificante. Tú le das el dinero para comprar y yo le doy la comida. ¿Yo por eso soy mejor que tú? Dice el Talmud, sí. Del cielo le demostraron al sabio, no es suficiente hacerlo bien, hay que hacerlo mejor todavía. Y la esposa lo hacía mejor. ¿En qué mejor? En que le ahorraba al pobre el tiempo y la molestia de ir al Oxxo o al 7-Eleven, kosher de esos tiempos, para poder comprarse un poco de alimento. Y si tú le ahorras a alguien tiempo y esfuerzo, estás haciéndolo mejor todavía. Este es el mensaje, el mismo que mencionamos al principio. Si tú llegaste después de 120 años al cielo y le dices a Dios, yo ayudé a todos, todavía no te van a dar la mención honorífica. Te van a decir, ¿los ayudaste de la mejor manera en la que los podías haber ayudado? ¿O solamente los ayudaste bien? Tal vez has estado satisfecho durante toda tu vida, porque realmente actuaste bien, pero nunca te imaginaste que Dios no estaba conforme con que tú actúes bien y quería que actúes de la mejor manera posible. Este es el mensaje que estamos aprendiendo hoy y que nos puede dar otra vida realmente si tenemos este objetivo frente a nosotros cada mañana al despertar. No hagas las cosas bien, haz las cosas mejor, de la mejor manera, a nivel extraordinario. No seas una buena persona, sé una persona genial. Ese es el mensaje que podemos aprender de todo esto. Se habla mucho del rey David. Se habla mucho de su hijo Shelomó. El rey David, obviamente, se dice que él construyó el Kotel Amaraví, por eso no se ha destruido. Hizo los cimientos del templo sagrado. Hizo el Teilim. Él escribió el libro de Teilim, que hasta hoy en día todo judío que se ve en dificultades se acerca a Dios por medio de los salmos. Shelomó pues construyó el templo sagrado, fue el hombre más sabio de la historia hasta hoy. Poco se habla del rey Shaul. El rey Shaul fue el primer rey de Israel, antes que David, antes que Shelomó.
¿por qué Dios elige a Shaul como rey? Una vez hablamos del tema y habíamos hecho énfasis en la humildad del rey Shaul, pero hoy quiero irme por otro rumbo para ver la grandeza de este gran personaje. Nos cuentan los Jajamim, nos cuenta la Torá en el libro de Shemuel, al principio del libro de Shemuel, cuando todavía no había reyes en la nación judía. Estaba el pueblo en una situación muy difícil porque había enemigos en Tierra Santa, gente que quería invadir, gente que quería hacerse del poder. Cuando Yehoshua bin Nun, el sucesor de Moshe, entró a Israel, desgraciadamente no pudo conquistar todo el territorio, no pudo expulsar a todos los enemigos, y entonces estaba la situación tensa, parecido a lo que se vive hoy en día, obviamente en otras dimensiones y características, pero no había tranquilidad en la tierra de Israel. Una de las batallas que tenía que enfrentar el pueblo, muy fuerte, muy decisiva, deciden llevar nada más y nada menos que el arca sagrada de Dios al campo de batalla, para buscar de esa manera como un amuleto. Dios nos va a ayudar porque tenemos el arca sagrada con nosotros. El arca contiene las tablas de la ley, es lo más sagrado que existe para el pueblo judío. Eso era lo que se encontraba en el templo sagrado de Jerusalén, en el lugar más sagrado del mundo, que hasta ese momento no estaba construido, pero estaba el otro, el Mishkan, el que había entrado con ellos a Israel después del desierto. Cuando llegan a la batalla, las noticias son menos que alentadoras. La batalla se pierde, mueren más de 30,000 judíos, los enemigos logran hacerse del poder y además se llevan el arca sagrada de Dios. No siendo esto suficiente, mueren los hijos de Elí, el que era Cohen Gadol. Las cosas son fatales. Nos cuentan los Jajamim en el Midrash que hubo un personaje que dentro de toda la tragedia tomó decisiones, arriesgó y logró cosas importantes. ¿Quién era? Shaul. Dice la Torá, Vayarots ish Binyamin mehama'araja, corrió un hombre miembro de la tribu de Binyamin desde el campo de batalla, llegó a Shiloh y sus ropas estaban rotas, tenía tierra sobre su cabeza y fue a darle a Elí, el líder judío, la noticia de la derrota de Israel. El Midrash dice, Ish Binyamin, ¿quién es ese hombre de la tribu de Binyamin? ¿Y qué tiene de especial? Ze Shaul. Era Shaul, cuando todavía era un joven aparentemente desconocido, que escuchó que los Pelishtim se habían llevado el arca sagrada de Dios, corrió hacia allá y le arrebató las tablas de la ley a los Pelishtim. Ellos tenían el arca con ellos, pero no fue suficiente. El arca contiene las tablas de la ley. Dice Shaul, ¿cómo se van a quedar ellos, los enemigos, con las tablas? Las tablas que bajó Moshe Rabbenu del cielo no pueden estar en manos enemigas. Y fue a quitárselas, pero ¿quién las tenía ya en sus manos? Un personaje que ustedes conocen de la historia posterior, nada más y nada menos que Goliat. Goliat, ese hombre gigante que al final fue derrotado por David. Goliat tenía en sus manos las tablas de la ley. Él era el gran guerrero, era el representante, estaba festejando la victoria. No nada más arrasamos en el campo de batalla, nos llevamos lo más sagrado para ellos. Sin embargo, Shaul toma la decisión muy valiente, muy arriesgada, de arrebatarle las tablas de la ley a Goliat y llevárselas de regreso al campamento judío. Sí se quedaron con el arca sagrada, pero las tablas, Shaul las pudo recuperar. ¿Quién hubiera actuado de esa manera? Si tú eres una buena persona, te vas a conformar con buenas acciones. Si eres una persona extraordinaria, vas a realizar acciones extraordinarias. Lo que hizo Shaul no fue común, no era normal. Él
cruzó la barrera entre lo bueno y lo extraordinario y se convirtió en una persona fuera de lo común, y por eso es elegido también como rey de Israel. Cuando la Torá describe las características de Shaul, nos dice Mishihmo Bamala Gaboa Mikol Ha'am, del hombro para arriba, el más alto de todo el pueblo. Tiene doble significado. Uno, la altura física de Shaul. Shaul era el hombre más alto del pueblo, pero también tiene otra definición. Estamos hablando del nivel, de la calidad de persona. A Shaul nadie le llegaba. Él estaba del hombro hacia arriba, más elevado que todos espiritualmente. ¿Por qué? Por acciones como esta. Por no conformarse con lo común y lo bueno. Por buscar lo genial y lo extraordinario. Eso es lo que nos tiene que guiar a nosotros todo el tiempo. No busques ser bueno, busca ser el mejor. En todo lo que hagas, busca ser el mejor. Y para poder hacerlo, tienes que estar alerta en cada una de tus acciones y pensar, lo que estoy haciendo es bueno, sí, ya lo sé, pero ¿tiene algún detalle que merezca que se repare, que se arregle, que se mejore o que se omita, tal vez en dado caso? Y les voy a poner un ejemplo que trae el Shulchan Aruch y el Hafetz Haim. El Código de Leyes judío dice así: cuando originalmente se invitaba a las personas a subir al Sefer Torah, hoy en día, ¿cuál es el sistema? Hoy en día hay un Baal Koré, el oficiante, el contratado, una persona contratada para que lea la Torah en voz alta. Y los demás son invitados, se paran a un lado, bendicen y tienen que leer en voz baja lo que lee el Baal Koré. Tienen que seguirlo en voz bajita. Originalmente no era así. Originalmente no había oficiante. Si a ti te invitaban a subir al Sefer, te encontrabas tú solito con el Sefer Torah y tú leías en voz alta. Y tú decías las verajot. Obviamente, tú bendices, pues tú lees. Con el tiempo ya cambió la realidad. No todos saben leer con la tonada, con la pronunciación. Entonces se hizo un sistema de que hay alguien que va dictando en voz alta, pero tú, como tú dijiste las bendiciones, pues tú tienes que leer en voz baja. Esto lo dice el Shulchan Aruch, el Código de Leyes judío. ¿Qué pasa si invitan a alguien hoy en día y ese alguien sabe leer el Sefer Torah? Pregunta, ya hay un encargado, pero te invitan a ti y tú justo te tocó la perashá de tu bar mitzvah, ¿ok? La misma que leíste y preparaste durante 2 años. ¿Puedes o debes leer tú en voz alta como era antes? ¿Puedes hacer lo originalmente correcto? Lo originalmente correcto es que cada uno lea, pero ya hoy en día la gente no sabe leer. ¿Qué pasa si tú sabes leer? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor que tú mismo leas y cumplas con la ley original o que adoptes la práctica común posterior de que, como no todos saben, que lea el oficiante en voz alta y tú solamente en voz baja? Entonces, cualquiera de nosotros hubiera pensado, pues si yo sé leer, es mejor que yo lea. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que era realmente original, lo que se estableció. Y además, ¿por qué va a leer él en voz alta si yo sé leer? Llega el Hafetz Haim, el Jajam conocido por sus leyes sobre el cuidado del habla, que también escribió un libro que se llama Mishnah Berurah, leyes y explicaciones sobre el Código de Leyes judío, y dice: hoy en día tenemos una costumbre de que, a pesar de que inviten a un experto a subir al Sefer Torah, él no lee en voz alta, solamente lee en voz baja. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que alguien lea en vez de ti? Y dice él que de shelo levayesh et misheeno yodea likrut, para no avergonzar a todos los demás que no saben leer. Si tú, a la hora que te invitan, te acercas al Sefer y empiezas en voz alta, todo el mundo voltea. ¿Qué te dice todo el mundo? Ah, tú sí sabes leer. Para ti no tuvo que leer el oficiante. Tú leíste. Pero después de ti sube otro. Y antes de ti subió otro. Y después subirá otro. Y todos ellos no saben leer. La gente se va a avergonzar. Van a decir: oye, mira qué lástima, yo no sé leer.
y el otro sí leyó solito, yo soy un ignorante, ¿por qué? Y le va a dar pena y se va a humillar o la gente va a murmurar. ¿Sabes qué? No hagas lo correcto. Lo correcto por la ley original era que tú leas. Olvídate de esa ley original y adopta la costumbre posterior para no avergonzar a alguien. Eso es pensar más allá. Eso es pasar de ser un hombre común a un hombre extraordinario. Y por eso les dije, a veces hay que hacer más, a veces hay que dejar de hacer. Pero lo que siempre tenemos que hacer es pensar y pensar y pensar. No hagas lo correcto, no hagas lo que está bien. No hagas las cosas simplemente para cumplir, como cuando uno va al supermercado y la esposa le dio la lista y dice, a ver, 1 kilo de esto y lo compras, otro kilo de esto y lo compras. No hagas lo que está bien. Aquí se trata de buscar hacer mucho más, mucho mejor. Y por eso son criticados esos personajes en la Torá. Criticamos a Reubén por salvar a su hermano. Sí, porque lo salvó arrojándolo a un pozo. Lo hubiera salvado mejor. Le salvaste la vida, sí, pero no fue lo mejor. Criticamos a Aarón, el hermano de Moshe. ¿Por qué lo criticamos? Por salir alegre a recibir a su hermano. ¿Por qué lo vas a criticar? Salió alegre, pero hubiera salido mejor. Hubiera ido bailando, hubiera ido con panderos, con tambores. Criticamos a Boaz por darle de comer a una mujer necesitada. ¿A quién se le ocurriría criticar a alguien? Pero le diste espigas. ¿Por qué no le invitaste una carne? ¿Por qué no le diste una buena cena que se lleve? ¿Por qué espigas? ¿Qué va a comer la señora? Va a tener que hornear. ¿Y qué va a comer? ¿Puro pan todo el tiempo? Tenía que haber pensado más allá. Este es el gran mensaje. No es suficiente hacer las cosas bien. Olvídense de ser buenas personas. Esa no es la finalidad, no es el objetivo. Si tú hasta hoy has sido una buena persona, te digo desde ahorita, no has cumplido con el objetivo. No voy a llamarle un fracaso, pero es una desviación del objetivo primordial. Dios no te mandó a ser bueno, te mandó a ser genial y extraordinario. Y eso se hace todos los días, con alerta, con pensamiento, con análisis y con trabajo y con esfuerzo. Obviamente, nosotros tenemos que salir de este aislamiento y de esta pandemia siendo extraordinarios. Tenemos que haber adquirido otro nivel después de todo lo que hemos experimentado. Tenemos que haber adquirido una paciencia fenomenal, una tolerancia espectacular, una manera de valorar la vida que nunca antes habíamos visto. Hoy tenemos que salir a la calle, no digo hoy porque hay que atenerse a los lineamientos, cuando todo esto termine, tenemos que salir a la calle siendo extraordinarios. Todo lo que hicimos antes de esto estuvo bien. Ahora es momento de hacerlo genial. Nos vemos primero Dios mañana, todo lo mejor. Berajá Beatzlajá, misma hora, mismo canal y muchos saludos para todos.